Bienvenidos a las noticias diarias para gente despierta. Hoy es jueves 21 de agosto de 2025. Repasamos rápido algunas efemérides. Un día con ecos históricos importantes, la verdad. Recordamos la rebelión de Nat Turner en 1831, un hito en esa lucha por la dignidad. Y en 1911, el robo de la Mona Lisa, que nos recuerda que el arte pertenece al mundo, ¿no? Claro. También celebramos hoy el Día del Poeta, el poder de la palabra, el Día Mundial del Emprendedor, esa fuerza creativa local. Y en Estados Unidos, un día más sombrío, el de concienciación sobre el fentanilo. Una crisis grave. Una crisis de salud pública, sí. Y para terminar, recordamos a Thomas Karadziu, el actor rumano, un símbolo de la cultura frente a la tiranía. En fin, un día conmemorativo de resistencia, creación y, bueno, a partir de las fuentes que hemos analizado hoy, los titulares clave que tenemos sobre la mesa son estos. Por un lado, China presenta robots capaces de gestar bebés humanos. Increíble. Luego, los documentos sobre Israel detallan una ofensiva total sobre Gaza, con un uso de tecnología, de IA y un control, sin precedentes. Ya. En Estados Unidos tenemos una transcripción de una audiencia donde un congresista afirma, basándose en testimonios militares, que hay revelaciones sobre presencia extraterrestre. Luego, Europa. El análisis del BCE confirma que en octubre empieza ya la fase, decisiva para el euro digital. El euro digital, vale. Un artículo sobre Malasia reporta un endurecimiento bastante fuerte de la imposición religiosa. Cárcel por no ir a rezar. Tremendo. Y por último, aquí en España, un informe interno que denuncia una precariedad muy grave en la AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología. Vale, empecemos a desgranar esto. La noticia de China, la de los robots gestantes. El artículo de Nature describe algo que va más allá de los úteros artificiales de 2024, ¿no? Exacto. Habla de un sistema completo. Una cámara sellada, líquido amniótico simulado, una especie de placenta y cordón artificiales para oxígeno y nutrientes. Y todo controlado por sensores, algoritmos, IA, midiendo pH, temperatura, y lo presentan, claro, como una ayuda para la infertilidad o maternidades complicadas. La narrativa oficial, digamos. Sí, pero lo interesante, y lo que subrayaba el paper de ética que acompañaba al informe técnico, no es solo la tecnología en sí, mencionan microchips de microfluidos para un control finísimo, sino la pregunta de fondo, ¿es solo apoyo médico? ¿O estamos ya en la sustitución de lo humano? Claro. El análisis sugería que, más allá de la ayuda puntual, podría haber un interés estatal, pues en la planificación demográfica, la reflexión no es tanto si estamos listos, sino si esto no abre la puerta a una especie de eugenesia 2.0, disfrazada de avance. Un debate ético de primer orden, desde luego. Y de la creación de vida pasamos a la situación en Oriente Medio. Los informes sobre Gaza que tenemos son duros. Hablan de 60.000 reservistas movilizados para tomar Ciudad de Gaza. Hablan de catástrofe inminente. Restricciones de acceso a todo lo básico. Y la tecnología, aquí, con un papel protagónico y oscuro. Mencionan esa IA de Gospel, ¿verdad? Para seleccionar objetivos diarios, unos 100 dicen. Eso es. Y como apuntan los informes de derechos humanos que también revisamos, esa eficiencia tiene un coste brutal, en deshumanización, en riesgo de error fatal, pero las fuentes revelan más cosas, ¿Cómo qué? Pues mira, hablan de baja moral entre los propios reservistas. Dicen que más de un tercio rechaza participar. Hablan de detenciones masivas, desapariciones forzadas de palestinos, la destrucción de patrimonio, más de 100 sitios históricos o arqueológicos arrasados, contaminación por escombros tóxicos y una censura creciente a la prensa. O sea que el relato oficial de seguridad choca frontalmente con lo que describen estas otras fuentes como un borrado humano y cultural. Totalmente. Es un choque narrativo brutal. Y plantea la pregunta, ¿no? Si esto no es una especie de experimento global de control tecnológico y político, y hasta qué punto el mundo acepta esta deshumanización en nombre de la guerra. Exacto. Cambiamos radicalmente de tercio. Estados Unidos. Esa transcripción de la audiencia, un congresista que afirma, basado en testimonios de militares e inteligencia, que hay presencia extraterrestre. Habla de nórdicos, grises, reptilianos.
Suena a, a guión de película. Sí, suena fuerte. Pero lo interesante aquí, y el análisis que acompañaba esa transcripción lo recalca bien, no es tanto si es verdad o no, imposible saberlo con lo que hay, sino el cambio de escenario. ¿A qué te refieres? A que este discurso, que siempre ha estado en los márgenes, de repente salta a una audiencia oficial, al Congreso. Eso sí es significativo. ¿Estamos ante una apertura real, una revelación? ¿O es más bien una preparación de narrativa, una gestión controlada? O sea que quizás lo importante no sea tanto si hay ETEs o no, sino cómo se construye el consenso social sobre estos temas tan delicados. Justo. ¿Qué nos están revelando realmente? ¿Sobre extraterrestres o sobre cómo se maneja la información y la opinión pública? Interesante perspectiva. Y bueno, hablando de control y narrativa, el euro digital. El análisis del BCE que nos compartiste. Octubre es la fecha clave para la fase decisiva, ¿no? Y el despliegue entre 2027 y 2029. Se vende como modernización, claro. Claro, como siempre. Pero ese documento del BCE es muy explícito en las implicaciones. Habla literalmente de dinero programable. ¿Dinero programable? ¿Qué significa eso exactamente? Pues significa dinero que puede venir con reglas, condiciones sobre dónde puedes gastarlo, cuándo puedes gastarlo. Incluso podría tener fecha de caducidad. Madre mía. Implica trazabilidad total, absoluta, el fin de cualquier privacidad financiera y la capacidad del sistema para supervisar y para congelar o confiscar fondos de forma instantánea. O sea que el análisis de fondo es ese. Pasamos de tener un derecho a usar el dinero, como el efectivo, a necesitar un permiso para gastarlo. Un permiso que te da el sistema. Es un cambio brutal. Se presenta como un avance tecnológico, pero es en realidad el mayor sistema de control financiero y social que se ha planteado en Europa. Da vértigo pensarlo. Desde luego. Y de ese control financiero a un control social mucho más directo. Malasia. El artículo que vimos es inquietante. En la región de Terengganu, hasta 2 años de cárcel por faltar a la oración del viernes. Sí. Y no es una amenaza vacía. Hablan de carteles en las mezquitas, de patrullas religiosas que vigilarán activamente que la gente acuda. La pieza de opinión que acompañaba la noticia lo sitúa en un contexto de retroceso general de libertades en algunas partes del mundo. Y la reflexión central es, ¿se puede sostener una fe impuesta por el miedo? Claro, ¿qué queda de la espiritualidad si se convierte en una obligación legal con amenaza de cárcel? Exacto. ¿Puede llamarse espiritualidad a eso? ¿O es simplemente control social puro y duro usando la religión como excusa? Complicado. Y terminamos en España, con una denuncia que afecta a algo tan crucial como es la información sobre el clima. Con ese informe interno de la EMET, la denuncia de un observador veterano es demoledora. Sí, habla de una precariedad alarmante. Personal que no está cualificado asumiendo responsabilidades críticas. ¿Cómo es posible? Pues fallos en los sistemas de datos, información incorrecta que llega a la torre de control, la garita meteorológica deteriorada que tienen que reparar los propios trabajadores, aparatos de medición de radiación solar que llevan meses sin dar datos fiables porque unos edificios cercanos les hacen sombra, interrupción de series climatológicas de más de 80 años. Es increíble. Mientras tanto, la paradoja que resalta el informe, se gastan el dinero en presentar un nuevo logotipo, muy moderno, muy bonito, pero la base científica, la sustancia, se está deteriorando gravemente. Y la reflexión final del documento es preocupante. Dice que el riesgo real ya no es solo el cambio climático en sí, sino la manipulación o la degradación de la información que tenemos sobre él. Se está comprometiendo la base científica por falta de recursos, por negligencia. Tela también. Todas estas noticias dibujan un panorama complejo, tecnología, control, pero si tuviera que destacar una hoy por su impacto potencial, directo, masivo y quizás irreversible en la autonomía de cada persona, creo que sería el avance hacia el euro digital en Europa. Lo que detallan esos documentos del BCE que analizamos es de un calado enorme. Estoy totalmente de acuerdo. Es la que tiene unas implicaciones sistémicas más profundas y posiblemente más difíciles de revertir una vez implementada. Y esto, claro, nos deja con una pregunta final para darle vueltas. En este mundo donde la tecnología está redefiniendo todo, desde cómo nacemos hasta cómo usamos el dinero, y donde la información nos llega cada vez más filtrada por intereses, ¿cómo podemos asegurarnos de que nuestra percepción de la realidad, lo que creemos que está pasando, sigue siendo realmente nuestra? ¿Cómo mantenemos esa capacidad crítica?
Quizás la reflexión final para quien nos escucha es sencilla pero importante. ¿Somos realmente conscientes de cómo estos cambios que a menudo se presentan como meros avances técnicos o medidas de seguridad, somos conscientes de cómo están reconfigurando silenciosamente nuestras libertades y, nuestra propia humanidad a largo plazo? Ahí queda la pregunta. Entramos a las mejores noticias del día, las que hemos seleccionado de las fuentes que nos han llegado hoy. Vamos a ver algunas innovaciones, sorprendentes y también gestos que buscan iluminar un poco la rutina. Exacto. Nos vamos a sumergir en cómo, tecnologías a veces muy sencillas, avances científicos, incluso el humor, pueden ser catalizadores. Catalizadores de cambio y conciencia, según reflejan estos informes que hemos estado mirando, buscando las ideas clave, ¿no? Sí. Empezamos en India. Varias notas describen cómo lavar la ropa allí es, una tarea diaria agotadora, principalmente para mujeres y niñas. Y claro, esto limita su tiempo, sus oportunidades. Claro. Y frente a eso, un informe destaca la lavadora Divya. Fíjate, es un invento manual y lo notable es su simplicidad. Funciona a pedal, sin electricidad, sin tuberías. A pedal nada menos. Sí. Y lo más significativo es que reduce el tiempo de lavado en un 75%. 75%. Ya está beneficiando a más de 50.000 personas en 13 países. Es impresionante. Aquí lo interesante, y es algo que resaltan las fuentes, es como una tecnología que podríamos llamar humilde, ¿no? Devuelve dignidad y sobre todo tiempo. Demuestra que el gran impacto no siempre viene de macroproyectos. Exacto. A veces es tan simple como liberar tiempo para vivir. Totalmente. Liberar tiempo vital. Y de soluciones ingeniosas como esta pasamos a la ciencia, al desafío global del plástico, un tema que sale una y otra vez en los documentos que revisamos. Hasta ahora, reciclar implicaba casi siempre perder calidad. Pues sí, el famoso downcycling, pero una investigación reciente detalla el descubrimiento de una enzima que actúa casi como un reinicio molecular, podríamos decir. Descompone ciertos plásticos hasta su materia prima original. O sea, volver al principio. Eso es, permitiendo un reciclaje verdaderamente circular, sin esa pérdida de calidad típica. Esto podría, reducir muchísimo nuestra dependencia del petróleo para crear plástico virgen. Es potente. Claro, pero esto plantea una tensión, algo que aparece en varios análisis que hemos visto. ¿Será esta tecnología una solución real o, como advierten algunas voces, una especie de excusa para mantener hábitos de consumo insostenibles? Es la gran pregunta. La tecnología por sí sola necesita ir acompañada de un cambio de conciencia, ¿no? De hábitos. Desde luego, no es una bala de plata. Y hablando de cambiar la perspectiva, de despertar un poco, llegamos a la sección que hoy queríamos destacar especialmente. Historias humanas que sí importan. Un artículo nos lleva a una ciudad inglesa, aparentemente muy formal, muy seria. Sí, una de esas ciudades. Donde un ciudadano combate la monotonía de una forma muy creativa. Así es. Fíjate qué idea. Ha instalado señales de tráfico humorísticas. Cosas como zona de risas obligatorias o precaución, exceso de alegría. Qué bueno. No son solo bromas, ¿eh? Buscan interrumpir esa rutina mental colectiva, el piloto automático. Y lo curioso es el efecto que describe el artículo. Más allá de la sonrisa inicial, ha generado conversación en la comunidad. La gente comparte las fotos, comenta y, sobre todo, invita a cuestionar esa seriedad quizá excesiva de la vida urbana. Un recordatorio de que el humor puede ser un acto social, un acto que nos despierta un poco la mente. Totalmente. Y esto nos lleva muy bien a la frase del día. La encontramos en una reflexión sobre poesía. Es de Antonio Machado. Tras el vivir y el soñar está lo que más importa, el despertar. Preciosa y muy pertinente. Machado, claro, figura clave de la generación del 98. Ese grupo de escritores españoles que reflexionaron tanto sobre la identidad, la esencia, después de una crisis, buscaba esa conciencia profunda. Claro. Y la frase, encapsula la esencia de lo que hemos explorado hoy, ¿no? Vivir y soñar es vital, por supuesto, pero despertar a lo que realmente sucede, eso es lo esencial. Tomar conciencia. Proponemos la acción consciente del día. A ver. Recordamos la rebelión de Nat Turner en 1831. Ojo, no por la violencia en sí,
sino por el coraje que implicó. El coraje de romper el miedo frente a un sistema opresor tremendo. Vale, entiendo. No la violencia, sino el acto de valentía, de romper una inercia de miedo. Exacto. Entonces, la invitación que extraemos de ahí, para el día a día, sería: realizar hoy un gesto valiente, aunque sea pequeño, algo personal. Romper un patrón limitante propio. Por ejemplo, Pues no sé, quizás decir no con asertividad cuando normalmente diría sí, o cuestionar una norma interna, una creencia tuya que te limita, o simplemente, fíjate, desconectar conscientemente del ruido externo por un momento. Un pequeño acto de libertad interior. La libertad, como sugieren estas ideas, empieza en lo íntimo, ¿verdad? Cada pequeño acto de coraje, de conciencia, contribuye a un despertar mayor. eso es, pequeños gestos. Bueno, pues hasta aquí nuestro análisis de hoy. Gracias por permanecer despiertos. Despertar no es un objetivo, es un camino que se vive cada día, escuchando tu corazón. Gracias por ser